Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job y vamos a ver varias escrituras hoy, porque hoy quiero hablar acerca de que Dios responde a los humildes y vamos a enfocarnos en ese aspecto de la vida de Job. Habrá otras cosas importantes, pero creo yo que ese es algo sumamente necesario, en particular cuando nos acercamos al día de Thanksgiving, cuando venimos humildemente y reverentemente a Dios a darle gracias por todas sus bondades, pero también entramos al advenimiento, es decir, a recordar la venida de Jesucristo, no solamente como bebé, pero también su segunda venida de alguna manera. Entonces voy a orar y luego voy a hacer una introducción y vamos a ir poco a poco ahí buscando en el libro de Job. Solamente es el único que vamos a ver de ahí. Si tengo otra cita voy a proyectarla acá, pero pidámosle la dirección al Espíritu Santo porque la necesitamos. Señor, necesitamos tu ayuda para entender tu palabra. No somos lo suficientemente inteligentes para comprenderla. Pero tú, tu Espíritu Santo, tú, Señor, Dios de dioses, magnífico en santidad, pastor de pastores, pastor de nuestra alma, dirígenos a la verdad, te lo pedimos. Háblanos ahora, esta mañana y hoy en particular, cuando vamos a considerar el tema de que tú respondes a los humildes. Queremos de alguna manera descubrir cuáles son aquellas cosas que implican venir a ti en humildad a fin de que tú nos respondas. Así que unge pues nuestros oídos para escuchar tu palabra, unge estos labios para proclamarla, Señor, y limpia, Señor, la atmósfera para que nadie acá esté desconcentrado, pensando en otras cosas de segunda naturaleza, sino concentrados en este momento en tu santa y bendita palabra, que no solamente nos aclara, pero también nos redarguye y nos afirma. Así que ayúdanos, pues, te lo pedimos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El libro de Job se centra en dos ideas muy básicas y esenciales. La primera es que los seres humanos no podemos entender, no podemos comprender por qué sufren los justos. Esa es la gran pregunta del libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? Y la segunda idea, en la cual el libro se centra, es que debemos confiar en la sabiduría absoluta de Dios sobre cómo maneja las complejidades del universo. Que Dios está en control de todo. Que Dios tiene control absoluto de todo. Que nada escapa a su imaginación, nada escapa a su mente. Él está en control de todas las cosas. Y que nosotros como seres humanos aceptamos la soberanía de Dios. Aceptamos de que es Dios quien mantiene en control todas las cosas. Esas son las dos ideas. ¿Por qué sufren los justos? Y de igual manera, ¿por qué confiamos en su sabiduría absoluta? Esas son las dos ideas centrales de todo el libro de Job. Job es un poema largo, con un estilo de preguntas sin respuesta. Es lo que le llaman prosa y retórica. ¿Okay? Prosa se refiere a poema, ¿sí? Es un poema largo, pero también es retórico, es decir, hace preguntas, fíjese. Y estas preguntas no las responde el libro, las responde el lector. Y por esa razón, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Job o también el libro de Eclesiastés, ambos libros, porque esos forman parte de los libros de sabiduría que le llaman, o digamos una palabra más elegante, sapiensales, así les dicen. Sapienza significa sabiduría. Entonces, cuando leemos estos libros, normalmente al abrirlos entendemos que la respuesta, de todas las preguntas viene de nosotros, cómo nosotros respondemos a las preguntas. Esa es la manera en que leemos el libro de Job. El libro de Salmos de igual manera, Proverbios, Cantares de los Cantares y Eclesiastés. Esos libros, de alguna manera fueron escritos con un ángulo de sabiduría. Y la sabiduría implica en que no nos van a dar la respuesta, sino que la palabra de Dios nos da el conocimiento. Y a través de ese conocimiento nosotros tomamos decisiones referente a la vida, ¿sí? Dios no va a decir, mira, cuando vas al supermercado no te dice, mira, cómprate estos tomates, mira, están más rojos, o cómprate estas bananas, te van a durar más. Dios
Dios lo puede hacer. Pero esas son, digamos, decisiones que nosotros hacemos de acuerdo a la sabiduría que hemos recibido de parte de Dios a través de la vida y a través de su palabra ante todo. Entonces, es un poema largo, ¿verdad? Con una lista de preguntas que realmente es el lector quien las responde. Antes de aprender alguna lección, descubramos primero quién es Job. ¿Quién era Job? En Job 1:1, si ustedes miran ahí, dice, introduce a Job como intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La Reina Valera dice, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí nos damos cuenta quién era Job. Solo con el hecho de que era temeroso de Dios ya bastaba para saber de que era un hombre correcto, pero también era apartado del mal. No solo temeroso de Dios, sino apartado del mal. Job 1:3 nos dice que él era rico, un hombre de oración, y es identificado como el más grande de todos los hijos del oriente. O sea, algunos suponen que Job era quizá como un rey en aquellos tiempos. Era un hombre muy acaudalado, muy rico, ¿sí? Sin embargo, a principio del capítulo 2, él empieza a sufrir, bueno, ya en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 nos enteramos que él sufre una pérdida humanamente inimaginable. O sea, pierde a su familia, pierde su salud prácticamente de la noche a la mañana, lo pierde todo. A principio del capítulo 3, él empieza, fíjense, a sentir que su vida no valía nada, que era un desperdicio. Y por esa razón él deseó no haber nacido. ¿Sí? Y de alguna manera, al oír esto, nos vamos dando cuenta que la historia de Job no está lejana de la nuestra. Que de alguna manera todos en algún momento somos jobitos. ¿Sí? Y luego aparecen Elifaz, Bildad y Zofar, sus tres amigos, quienes intentan explicarle que él estaba sufriendo por su propia culpa. ¿Sí? De hecho, las citas mira, estoy usando la Biblia de las Américas porque es un poquito más clara, pero en Job 8:6, esta versión dice, mire, dice lo siguiente. Si leemos ahí, de nuevo, yo uso la versión de las Américas. Dice Job 8:6, dice, si fuera, dice uno de sus amigos, ¿verdad? De hecho es Bildad quien empieza con esta retórica. Dice, si fueras puro y recto, dice esta versión, ciertamente él, o sea Dios, se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justa condición. O sea, le dice, si realmente fueras justo, eso es lo que está diciendo. Si realmente fueras puro y recto, Dios se levantaría y de ahora mismo te restauraría tu justa condición. Si tú dices que eres justo, ¿sí? Y en respuesta al juicio de sus amigos, porque toda esta acusación, ¿verdad? Empieza y prácticamente la mayoría del libro de Job se centra en el argumento de los tres amigos acusando a Job. Entonces, en respuesta al juicio de sus amigos, Job hace tres cosas, fíjense. Hace tres cosas. Primero se defiende, luego piensa que es culpable y después le echa la culpa a Dios. ¿Sí? Primero defiende su inocencia. Veamos ahí en Job 7:20. Miren, él está defendiendo su causa. Job 7:20. Dice, ¿he pecado? Dice esta versión. Él se pregunta, ¿he pecado? ¿Acaso he pecado? ¿Qué te he hecho, oh guardián de los hombres? Está hablando a Dios. ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? De modo que soy un cargo para mí mismo. Este es el primer reclamo que Job le hace a Dios, ¿sí? Él está preguntando, ok, si he pecado, Dios, si he pecado, entonces,
¿qué puedo hacerte a ti? O sea, ¿cómo mi acción mala puede cambiar quién eres tú? Tú siendo tan grande, ¿por qué te fijas en mí, yo tan pequeño? ¿Por qué mi pecado te va a cambiar tu forma de actuar? ¿Por qué razón? Él está diciendo, no entiendo por qué. Él está preguntando lo que digamos, en la física le llaman causa y efecto. Si yo te he causado esto, entiendo que el efecto sea que me castigues, pero ¿en qué he pecado yo? Le dice. ¿Sí? ¿Por cuál de estos pecados me estás apedreando? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué haces de mí tu blanco? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué soy como el patito en la feria y el que está atrás de la pistola? ¿Por qué me pones así cada vez? Me pegas y me pegas y me pegas. Él empieza a reclamarle a Dios. Lo primero que hace es que él trata, digamos, de defender su inocencia. O sea, soy inocente. ¿Por qué me castigas así? Segundo, él duda. Entonces entonces él empieza a dudar de su propia inocencia. ¿Sí? Él empieza a dudar de su propia inocencia porque cree que Dios ni siquiera le contesta sus preguntas, ni tampoco lo declara inocente. Entonces, si Dios, digamos, según él, ¿no? Si Dios no lo declara inocente, tampoco lo defiende, entonces quizá él es culpable. Y entonces él, ¿verdad? Empieza de alguna manera como a dudar, ¿sí? de su propia inocencia. Y no sé ustedes, pero quizá en algún momento nosotros también hemos pasado por algo similar, que hemos sufrido. Y en algún momento quizá le preguntamos a Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué me castigas? ¿Por qué eres tan duro conmigo? ¿Por qué? Mira la hermana fulana que se casó, se divorció y se casó de nuevo y ella anda tranquila. Y yo que tolero a este hombre, mira a mí cómo me agarras a flechazos, caramba. O sea, como decía alguien, amigos como tú. Si yo tengo amigos como tú, ¿para qué necesito enemigos? Eso es lo que, ¿verdad? Él está diciendo. ¿Sí? Y nos vamos dando cuenta del sufrimiento de Job. Y noten de igual manera que Dios de ninguna manera lo está castigando. Dios, fíjense, está en silencio, pero no está inactivo. Dios no está inactivo, Dios no lo está ignorando. Dios simplemente en este caso está de alguna manera allí, presente en el sufrimiento de Job. Y eso es lo que a veces tal vez a nosotros nos cuesta más. Cuando Dios hace silencio, queremos que Dios irrumpa en nuestra escena y nos defienda y nos declare inocentes y de alguna manera nos dé el derecho si nosotros creemos que hemos actuado correctamente. El marido que siente que su mujer ha sido injusto piensa, espera que Dios venga y le diga, Tara, tú eres justo, mira esa mujer que te escogiste mira. Eso quisieran, o la esposa, ¿verdad? Que quisiera que Dios de alguna manera se apareciera en la escena y dijera, sí, mi hija, tú eres, mira qué linda, mira qué hombre tan feo te quedó. Sí, ese es sí. Y le reclamamos a Dios. Entonces, Job, ¿verdad? Empieza a dudar de su propia inocencia porque Dios no le responde. Miren en Job 10, 1 y 2. Dice así. Esta versión dice: hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. O sea, voy a sacar toda mi amargura. Le diré a Dios: no me condenes. Hazme saber qué tienes contra mí. ¿Sí? Le está hablando a sus amigos. Y le dice: mire, ya estoy cansado de oírlos a ustedes. Estoy hastiado de oír lo mismo, la misma condenación. Voy a abrir mi corazón, voy a mostrar toda mi amargura. ¿Sí? Porque ninguno de nosotros lo dice así, ¿verdad? Sin embargo, mostramos nuestra amargura. ¿Sí? Y lo tercero, Job comienza a culpar a Dios porque como no, ¿verdad? Primero se defiende que es inocente.
luego duda de su inocencia y después entonces le echa la culpa a Dios, porque pues si Dios no está en silencio, entonces significa que después de todo Dios es el culpable. Miren, Job 23:35 dice que ¿quién me diera saber dónde encontrarlo? Hablando con sus amigos acerca de Dios, dice, para poder llegar hasta su trono, expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos. Y el 5 dice, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera, dice Job en Job 23, 3 al 5. Si tan solo Dios se apareciera, si tan solo Dios se apareciera, si tan solo pudiera verlo, ¿sí? Le dijera a él, ¿verdad? Llegaría hasta su trono y le explicaría mi causa, le explicaría dato por dato, porque mis hijos no me entienden, mi marido no me entiende, mi esposa no me entiende, mi pastor no me entiende, mi líder no me entiende, mi jefe no me entiende. Pero si llegara a Dios y le explicara todo, ¿verdad? Y le a él todo mi argumento, entonces yo le pondría atención y oiría sus palabras y él me respondería y hablaríamos. Si se dan cuenta, o sea, él empieza ahora a culpar a Dios. O sea, si tan solo Dios me diera audiencia, pero como no me da audiencia, entonces Dios tiene que ser culpable. Y esas son algunas de las cosas que a veces tenemos temor, especialmente si queremos vivir vidas de fe, ¿no es cierto? Porque cuando queremos ser personas de fe, por lo menos aquellos que estamos en serio con el Señor, queremos vivir vidas de fe y no queremos dudar de Dios. Pero hay momentos cuando no sabemos ni qué decirle a Dios. Después de que Job y sus 3 amigos discuten, fíjense, ninguno puede responder a sus preguntas. Nadie puede responder. Nadie puede responder a la complejidad. Nadie puede responder por qué Job, siendo tan justo, está sufriendo. Sus amigos lo culpan a él. Job se defiende. Job duda de su inocencia. Y ahora Job pues le echa la culpa a Dios, porque sus amigos, por más que le echa la culpa a Dios, no lo aceptan. ¿Sí? Entonces, después de que sus 3 amigos discuten, ellos no pueden responder, no pueden hacer sentido del sufrimiento de Job. Entonces Dios les da una respuesta, una de las respuestas creo yo más importante, y creo yo de nuevo que el meollo, o sea la esencia de Job está en Job 28:28. Vayamos a Job 28:28, por favor. Es Dios quien está respondiendo de alguna manera. Es la única, fíjense que es el único momento cuando Dios dice algo y luego se calla de nuevo. Job 28:28 dice lo siguiente. Job 28:28. Dice, lo leo de la Reina Valera, que la mayoría de ustedes lo tienen. Dice, y dijo al hombre, o sea, Dios dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. La versión que uso dice, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. O sea, esa es la esencia para nosotros, es decir, para nosotros que leemos estos libros, la esencia del libro está en esto, en Job 28:28. ¿De qué se trata la vida? ¿Se trata, digamos, de comprender las complejidades del mundo? ¿Se trata la vida de eso? ¿De enterarnos de todos los desastres que pasan alrededor del mundo y que nos dé miedo? ¿De eso se trata la vida? ¿De tratar de rescatar la tierra porque ¡ay! Se nos está muriendo? ¿De eso se trata la vida? De pelear por la política a favor o en contra de aquellos, ¿de eso se trata la vida? No, la vida se trata de temer al Señor, porque el temor al Señor es sabiduría y apartarse del mal es inteligencia. ¿Quieres tú ser inteligente? Entonces apártate del mal y eso te va a hacer inteligente. ¿Sí? ¿Quieres tú ser sabio? Teme al Señor. Teme al Señor no solamente cuando vienes a la iglesia, porque aquí es fácil temerle a Dios, porque tenemos a todos los otros hermanos. Pero cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo, ¿sí?
Cuando no están los hijos, la esposa o el esposo, cuando no hay nadie, cuando no está el papá y la mamá, en ese momento es cuando nosotros debemos, por así decirlo, temer mucho más al Señor con lo que hacemos en nuestras vidas privadas. El temor del Señor, y esa creo yo es la esencia para nosotros. Y yo diría la respuesta a todo el libro de Job es esta. Es que no es tratar, miren, es más fácil obedecerle a Dios que tratar de comprender qué está pensando. ¿Me entendieron lo que dije? Es más fácil obedecerlo que tratar de entender qué es lo que Él está pensando. ¿Sí? Los pensamientos de Dios siempre van a estar mucho más elevados que los nuestros. Su conocimiento va a ser mucho más profundo, su amor mucho más amplio. Siempre Dios va a estar mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Y por lo tanto debemos temerle, a fin de que a través del temor reverentemente, miren al Señor, muy reverentemente, poder ganar sabiduría. Porque sabio es el que teme a Dios. E inteligente el que se aparta del mal. Entonces, ¿qué aprendemos de Job? Bueno, hay dos cosas creo que quiero enfatizar. Lo primero es que Dios siempre responde. Dios siempre responde. Dios siempre te va a responder. Querido hermano, querido amigo, Dios siempre te va a responder. No en el momento que tú quieres, pero Dios siempre te va a responder. Mira lo que dice el 38, el capítulo 38. Vayamos al 38, por favor, y veamos el versículo 1 y 2. Esta versión dice: y el Señor respondió a Job, o sea, por fin, después de tanta, ¿verdad? Después de tanta discusión, el Señor respondió a Job desde el torbellino, dice, y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? O como dice la Reina Valera: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En estos dos versículos creo dos cosas muy importantes. Miren, lo primero es que vemos que Dios habla desde el torbellino. Eso es muy importante, es un dato sumamente importante. Porque Dios del torbellino se refiere quizá a un huracán. No se refiere, digamos, simplemente un viento así que está girando. Entendemos, creo que la mayoría de expertos piensan que el torbellino se refiere a un huracán. Dios habla desde un huracán. ¿Sí? El Señor no los transporta a un lugar más adecuado. No los lleva a un hotel, no los trae a la iglesia. Sino que habla desde el caos. Dios siempre habla desde el caos. Todo lo que está fuera de nuestro control es precisamente lo que Dios usa para revelarse. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Se han dado cuenta ustedes que las lecciones más grandes que nosotros aprendemos de la vida es cuando estamos en dificultades? Casi nunca aprendemos cuando todas las cosas van bien. Cuando el cheque está llegando, cuando la chequera está un poquito gordita, ¿sí? Cuando tenemos nuestro apartamento, nuestra casa, la tenemos bien amueblada. El marido todavía le abre la puerta a ella para entrar al carro, ¿sí? O ella todavía le hace sus chilaquiles en la mañana, ¿sí? O sea, ¿quién va a aprender? ¿Quién va a aprender cuando todas las cosas le van bien a uno? ¿Qué lección podemos aprender? Díganme ustedes. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Reclamamos que nuestra vida, ¿verdad?, vaya, como dicen, cruising, tranquilo, ¿verdad? Que vaya en cámara lenta, ¿sí? Y que nadie nos perturbe. Y que podamos caminar y correr en la vida así, ¿verdad? Y tranquilo, sin que nadie, quítate de ahí, porque yo voy aquí obedeciendo al Señor, como que si la vida fuera así, ¿sí? Eso es lo que quisiéramos. Pero no, las lecciones más profundas de la vida las aprendemos en un percance, en una enfermedad irreparable, en un accidente con graves consecuencias, en un desprecio que no podemos, del cual no nos podemos defender. ¿Sí? Es cuando aprendemos.
en una crítica. ¿Sí? Si alguien quiere aprender un poquito algunas lecciones de crítica, pregúntenle a No Rubio. ¿Sí? ¿Ah? No solo de personas, de todo un pueblo, de todo un país. ¿Sí? Lo que sé, hermanos, miren, es que, miren, a mí me gusta ir a los lagos, sí, pero a mí me encantan los ríos. ¿Por qué? Porque el río canta porque tiene piedras. El aire habla porque hay viento, no, aquí hay aire, pero no nos está hablando, nos habla cuando hay viento. Y Dios habla cuando hay dificultades. ¿Me entienden? Lo segundo es que Dios habla en presencia de sus amigos. Fíjense, primero de nuevo habla del torbellino, habla de la dificultad. Dios siempre nos va a hablar de adentro de la dificultad, porque la semilla de la solución para nuestro problema está dentro del problema, no está afuera. La solución para tu matrimonio no está haciéndote de otra mujer. No es buscando a otro hombre más, ¿verdad? Más guapo, más flaco, ¿sí? Que ya no tenga la panza hamburguesera, ¿sí? Sino que sea más guapo, ¿verdad? Que te traiga tu cafecito, ¿sí? Porque como el hombre no es tu marido, nada le cuesta traerte un cafecito y endulzarte el oído, por eso. Pero ese hombre es tan malo como todos los otros hombres. Y dicho sea de paso, también las mujeres son igualmente malas, porque todos somos humanos. Vaya, ¿sí? Es para que a todos nos cae, ¿sí? Todos venimos del mismo Adán y la misma Eva. Todos. ¿Sí? Así que uno no es más justo que el otro. Igual somos, ¿verdad? La humanidad somos malos. ¿Sí? Si no con nuestras manos, con nuestros pensamientos. Porque quisiéramos tener la libertad sin ninguna consecuencia de poder quitarle el trabajo a ese trabajador que cómo nos arruina la vida, o poder salirnos de esa relación, ¿sí? O abandonar ese ministerio sin ninguna consecuencia. Eso es lo que quisiéramos, pero no es así. Entonces vemos que Dios habla desde la dificultad. Lo segundo es que Dios habla en presencia de sus amigos. Fíjense, Dios habla en presencia de sus amigos. Y creo yo es muy adecuado, porque después de todo, el problema mayor de Job, fíjense, Job hubiera aguantado, parece ser que soportó bastante su enfermedad. El problema de Job fue cuando llegaron sus amigos. Y a veces lo que nos pasa a nosotros, que solos sufrimos y aguantamos y soportamos, pero llega alguien a querernos dar una solución barata para un problema caro. Dios habla en presencia de sus amigos. Normalmente, fíjense, de hecho pensamos que son tres, ¿verdad? Ustedes saben, pensamos que son tres amigos: Elifaz, Bildad y Zofar, aquellos que hemos leído el libro de Job. Pero en realidad son cuatro. Son cuatro amigos. Si ustedes leen bien, hay un cuarto personaje, se llama Eliú, ¿sí? No solo, de nuevo, Elifaz, Bildad y Zofar, pero también está Eliú. Y Eliú también estaba ahí. Pero fíjense, Eliú, como era el más joven, tuvo que esperar pacientemente hasta que todos se cansaron de hablar. Después que a todos se les había acabado la saliva y por fin se hastiaron de tanto decir la misma cosa, Eliú habló, y creo que fue el único que tuvo sentido. Si ustedes leen bien, Eliú estuvo ahí también, ¿sí? Pero él tuvo la inteligencia de esperar que todos hablaran. Y para mí esta es una lección sumamente importante. Quien gana el argumento, fíjense, normalmente quien gana el argumento es el que hace silencio. ¿Sí? Y es lo que castiga a las demás personas también, porque lo que castiga no son las palabras, aunque sean torpes. Lo que castiga es el silencio. Pregúntenle a una mujer que le está reclamando y gritando al marido, el marido está ahí. ¿Y qué te digo, ya? Ya te dije que voy a largarle la casa. Que ni siquiera me pones atención, ni siquiera me vas a responder a él. Respóndeme, pero responde. ¿Sí? Y quiero decirles, para que ustedes sepan, que los hombres sabemos que esa es un arma muy poderosa: el silencio. ¿Sí? Porque el hombre compartimentaliza, dice: este momento voy a meter a mi cuarto de silencio
y me callo la boca porque con esta mujer no salgo vivo. Y se calla. ¿Sí? Y la mujer retorciéndose adentro, ¿verdad? Haciéndose, pues sí, no buscando, no encontrando la respuesta. Eliú es inteligente. Eliú se queda callado. Deja que todos hablan, que se hacen de hablar. Y de hecho, de último, él dice, bueno, dice, yo que pues me quedé callado porque soy el más joven y pues en mi cultura pues al viejo se le da la primera oportunidad. Eso sí es lo que está diciendo él. Se le da oportunidad a los más viejos, entonces mejor me callo y me callé. Pero si ustedes me permiten, quisiera decir algunas palabras. Miren, en primer lugar, pues quien está en control de todo es Dios. Y nosotros aquí estamos argumentando de cosas que ni siquiera entendemos. Eso es lo que esencialmente dice Eliú. ¿Para qué estamos peleándole el asunto? Dejemos que Dios sea Dios, que Dios de alguna manera haga justicia, que si Dios quiere levantar a Job, lo va a hacer. Eso es lo que él esencialmente le está diciendo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Acaso enfermamos nosotros a Job? ¿Acaso tomamos la decisión de que el diablo lo tocara? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Y Eliú, por el hecho de que simplemente les hace razonar, pues Dios es el único al cual no lo reprende. Quizá fue Eliú a quien Dios le pregunta, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? O sea, le está diciendo, oye Eliú, ¿quién entre ustedes es el que oscurece mi conocimiento con tanta palabrería? Eliú se calla. No le dice nada a Dios. Se queda callado. Lo segundo que veo es que Dios responde, pero miren, pero Job se asombra cuando Dios responde. Porque no esperaba que Dios, primero ya se había dado por vencido, y segundo lugar, aprende o comprende, digamos, que la respuesta de Dios es la respuesta justa. La respuesta de Dios está, de hecho, si ustedes leen el capítulo 38 y 39, es una respuesta. Dios les dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los abismos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la ballena? Dime tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo separé aguas de la tierra? Cuando le dije a las esferas, verás, sea la noche, y le dije al sol, sea el día. ¿Dónde estabas tú? A ver, dime tú. ¿Dónde estabas tú? Dios de alguna manera está diciendo, yo estoy en control de todo. Si hice el mar, si hice las aves, si hice los animales, ¿tú crees que yo no estoy en control de tu situación tan chiquita como la tuya? Eso es lo que le está diciendo. Para ti es dolorosa porque es tu pellejo. Eso le dice. Porque el peor dolor es el de uno, ustedes saben, ¿verdad? El dolor del amigo es dolor. El cáncer del otro es cáncer. Ah, pero el mío, ese sí es dolor. Porque está en mi pellejo. ¿Sí? Y Dios le dice a Job, le da una respuesta súper elegante de nuevo. Y ustedes pueden buscarlo ahí en el 38 y 39. Y luego noten por favor el capítulo 40. Vayamos al capítulo 40, verso 4. Miren lo que Job responde en respuesta a las palabras de Dios. Job 40, verso 4. Y hay mucho más que Job dice, por supuesto, pero nada más estoy haciendo alguna reseña. Dice, esta versión dice, yo soy insignificante. ¿Qué puedo responderte? Mi mano pongo en la boca. ¿Sí? O como dice la Reina Valera aquí, yo soy vil. ¿Qué responderé? ¿Sí? Creo que una de las cosas mejores que podemos hacer cuando estamos pasando por un dolor y una dificultad, venir ante el Señor y aprender a hacer silencio. Es una de las disciplinas más difíciles para uno. Hacer silencio y en presencia de Dios y dejar que sea Dios quien hable. Estamos tan acostumbrados a decirle a Dios, a decirle y no hay nada malo en eso. Pero también debemos aprender a callarnos. Hay momentos después de que yo leo la Biblia y oro, me quedo callado. Y le digo al Señor, ok, si me quieres decir algo, dime ahora, voy a ponerte atención porque de aquí voy a salir corriendo. Perdóname, pero si me pudieras hablar, por favor.
Job le dice, soy insignificante, o la Reina Valera, soy vil. De hecho, miren, cada vez que reconocemos la voz de Dios, cada vez que reconocemos la voz de Dios por medio de su palabra, cuando su palabra nos trae convicción, por una palabra profética, cuando alguien se levanta y da una palabra y nos queda a nosotros y nos sentimos conmovidos a veces, o una reprensión por nuestro pecado, cuando Dios nos reprende, reconocemos en esos momentos que somos insignificantes. O como dice Job, somos viles. Pero la Reina Valera dice, yo soy vil. Por cierto, esa misma palabra que usa Job, fíjense, es la misma que se usa en 2 Samuel 6:22 cuando David está danzando, ¿verdad? Y mostrando las rodillas a todas las muchachas. Hombre, no te das cuenta, porque en aquellos tiempos mostrar las rodillas era vergonzoso, ¿sí? En esa cultura. ¿Cómo es que andas danzando y andas mostrando las piernas? Por causa del Señor me haré más vil. O sea, óyeme, tú no has visto a qué tan capaz soy yo de hacer por tal de adorar a Dios. Le dice, me haré peor. Y esa es una de las cosas que a nosotros no nos gusta. Queremos ser más refinados, queremos ser más elegantes, queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, que sean profesionales, tener el mejor carro, tener la mejor casa, los mejores muebles. Es lo que queremos hacer. No queremos vivir una vida de viles y de viles también, tampoco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No queremos. Y de igual manera dice, ¿por qué David dijo eso? Porque se dio cuenta que está en la presencia de Dios. Y ¿verdad? De alguna manera David lo que estaba diciendo es, óyeme, si las rodillas te ponen en mal, yo estoy dispuesto a desnudarme delante de la presencia de Dios si es necesario. No estoy sugiriendo que eso lo hagamos nosotros, no, a menos que estemos en el baño, vaya, pero eso es diferente. Cuando tenemos un encuentro personal con Dios, no nos sentimos más santos, sino más viles. Si somos realmente honestos, cuando tenemos un encuentro con Dios, la tendencia de una persona honesta no es, qué bonito estar en este momento, oh Señor, te voy a hacer una enramada, sino al contrario, ay Señor, mira, qué vil soy y qué tan santo eres tú. Esa es la verdadera respuesta. Cuando Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y dice que los serafines, fíjense, dice que con dos, ¿verdad? Volaban. ¿Sí? Con dos volaban. Con dos alababan al Señor y con las otras dos se tapaban los ojos y decían, santo, santo, el Señor de los ejércitos, llena está la tierra de su gloria. Si los ángeles, seres perfectos, inmáculos de alguna manera, también se cierran los ojos, se ponen sus alas en sus ojos y al ver a Dios no pueden verlo, sino que solamente taparse los ojos, decir, santo, santo, el Señor de los ejércitos, llena hasta la tierra de su gloria. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Cuando Dios, ¿verdad? Cuando sentimos la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, humillarnos. ¿Por qué? Porque Dios responde al humilde. Porque Dios se apiada del humilde. Porque Dios se apiada de aquel que se tira en sus manos y que reconoce que sin Dios, sin Él es vil. Isaías le dio pavor estar en la presencia poderosa de Dios. Y miren, noten lo que él gritó. Él dijo, ay, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Miren la expresión de Isaías.
Él no dice, ay, qué privilegio estar ante tu presencia, aunque obviamente es un enorme privilegio, pero Él dice, verán, en hebreo, oimo, que es en español, ay de mí, oimo, le dice, oimo, oimo. Estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos, y era el profeta de Dios, y él decía, no, mis labios son inmundos, reconozco que son inmundos, que comparados a ti mis labios son sucios, que mi corazón tan bueno como yo creo que sea, no es tan bueno como el tuyo, que tú eres santo, digno de toda reverencia y de toda majestad. Eso es lo que él dice. Y yo te pregunto, ¿tiemblas tú cuando te encuentras en la presencia de Dios? ¿O te da lo mismo? ¿Tiemblas tú? ¿Te conmueve la presencia de Dios? ¿Te mueve de adentro para afuera? ¿Tiemblas tú como Isaías, como Job, como David? Y te das cuenta que comparado a Dios, estás tan corto, estamos muy cortos. Déjenme concluir con esto. Tengo mucho más que compartirles, pero voy a concluir con estas últimas palabras. Sabiendo que a veces le tememos más a los hombres que a Dios. Miren lo que Jesús nos dice. Él nos dice, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, no teman la opinión de ellos o que te castiguen. Pero no pueden matar el alma, dice. Más bien teman a aquel ser tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y aquí no se refiere al diablo, porque el diablo no puede matar el cuerpo. El diablo no causa muerte. Dios es quien la permite. Tampoco el diablo puede enviar a alguien al infierno. Lo puede convencer de irse al infierno, sí, pero no llevárselo al infierno. El que se lleva al infierno es el individuo que opta por rechazar a Jesucristo. Y él dice, no teman a los hombres. Más bien teman al Señor. Ténganle reverencia a Dios. Vengamos reverentemente a Dios. Porque Él no es nuestro amigote. Él, aunque vive en nosotros, y con mayor razón que vive en nosotros, debemos reverenciarlo con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Quien teme al Señor no temerá a Dios, hermanos. Pero quien teme a Dios nunca temerá a los hombres. ¿Te asombras de Dios como Job? Como Job cuando oyes su voz, ¿te asombras? Cuando lees la Biblia, ¿te mueve a adorar a Dios o simplemente chequeas de que ya leíste tu Biblia por obligación? Cuando vienes a la iglesia, ¿te rindes a Dios o vienes a negociar tu pecado con Él? Cuando estás en el trabajo, ¿testificas con tus acciones y tus palabras de la esperanza que tienes en Cristo Jesús o te las pasas quejándote que te dan mucho trabajo y poca paga?